Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el para ti, Señor, solo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, Y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor.
de que el sepulcro lo retuviera. No, no había manera de que las ataduras lo detuvieran. No, cuando muchos piensan que todo terminó, que no hay remedio, que no hay camino, que nadie puede abrir la puerta de la cárcel, yo te digo, yo soy el Dios de lo imposible, 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 Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es una vez más, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Muy buenos días, bienvenidos a su devocional directo al corazón de la comunidad cristiana Impacto, en su serie La más grande historia de amor. Les saluda Fernando González y este saludo especial para todos mis hermanos en Cristo, y es un privilegio estar con ustedes en este día que el Señor nos regala hoy, y comenzaremos una semana muy especial en la que estaremos estudiando el profeta Ezequiel desde el capítulo 41 hasta el capítulo 48. Quiero darle gracias al Señor por los siervos de la congregación que han explicado los capítulos anteriores, que nos han preparado el camino para entender mejor este mensaje profético tan importante. Que Dios continúe bendiciéndoles abundantemente por su dedicación a la palabra y el servicio al grey. Miremos de una manera rápida una pequeña biografía del profeta Ezequiel. ¿Quién fue Ezequiel? ¿Y qué significa su nombre? La palabra Ezequiel significa Dios fortalece. Él era un sacerdote. Dice Ezequiel 1:3, fue llamado por Dios a los 30 años en el año 593, mientras estaba en el exilio de Babilonia. El contexto de esta situación que el pueblo de Dios fue deportado en el año 597 junto al rey Joaquín y 10,000 cautivos. Ezequiel profetizó durante aproximadamente 22 años. Era contemporáneo del profeta Jeremías, quien aún profetizaba en Jerusalén, y del profeta Daniel, quien estaba en la corte de Babilonia. Y hubo formas muy trascendentales con las cuales el Señor usó a Ezequiel, como el valle de los huesos secos, los 4 seres vivientes, el trono de Dios en medio del exilio, y todas las promesas de restauración de Israel, la salida de la gloria del templo, las profecías contra las naciones y la visión del nuevo templo. Y es aquí donde nos encontramos hoy, en este sueño y en esta visión que el Señor le regala al profeta Ezequiel, la promesa de la restauración y un nuevo orden de adoración.
Vamos, antes de empezar, elevemos un mensaje de gratitud al Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz. Y hoy venimos con corazones abiertos para recibir lo que tú quieres que aprendamos. Háblanos, Señor, al corazón a través de el mensaje del profeta Ezequiel. Ilumina nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe a toda verdad. Habla a nuestros corazones, te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y miremos entonces la realidad del pueblo de Dios ante la caída de Jerusalén. Fue en el año 586, a manos de Nabucodonosor, II, rey de Babilonia, destruyó completamente a Jerusalén. El templo de Salomón, que había sido construido 400 años antes, fue quemado y saqueado. Cuando leemos el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, 19, dice: y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos los palacios y destruyeron todos los objetos deseables. Las murallas fueron derribadas, la ciudad quedó en ruinas, el rey Sedequías fue capturado, sus hijos fueron asesinados y bueno, fue un episodio muy lamentable ante un imperio dominante que era el imperio de Babilonia. Era una superpotencia mundial para la época y Nabucodonosor, su rey, se consideraba invencible. Los judíos entonces eran prisioneros de guerra, sin derechos, sin tierra, sin templo. La vida en el exilio para el pueblo de Dios, pues vivían como en comunidades de refugiados en esa tierra extranjera. Tenían algunas libertades, pero de todas las maneras eran cautivos. Y muchos se preguntaban: ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Y había para entonces una crisis de identidad. No tenían templo para adorar, no tenían sacerdotes funcionando para el ofrecimiento de los sacrificios, para el perdón de los pecados, sin una ciudad santa. Era la situación del pueblo de Dios para esta época, y que provocó que el pueblo de Dios cayera en esta situación tan lamentable. La idolatría persistente. Adoraron a Baal, a Asera y a otros dioses paganos. Hicieron lo malo delante de los ojos del Señor e imitaron a las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Otro de sus pecados era la injusticia social. Oprimieron al pobre, a la viuda, al huérfano. La maldad que habitaba en ellos, la soberbia, la saciedad del pan, la abundancia de la ociosidad, fue parte de la cultura que tuvo el pueblo. Ezequiel vio en una visión cómo habían llenado los templos de ídolos y el rechazo a los profetas. Dios envió profetas como Isaías, Jeremías y otros, pero no escucharon a los profetas, no escucharon la voz de Dios a través de los siervos de Dios. Muchos fueron muertos y había un estado lamentable de desesperanza profunda. Y dice la palabra de Dios en Ezequiel 37: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Había una sensación de abandono de parte del Señor. Algunos culpaban a Dios, otros se arrepentían. Había una crisis de fe y se preguntaban: ¿realmente nos ama Dios? Así que esta visión del capítulo 41 del templo restaurado, el momento cuando ocurre esa visión en el año 573, habían pasado 13 años desde la destrucción del templo, habían pasado 20 años desde que Ezequiel fue deportado y el pueblo ya estaba perdiendo la esperanza de regresar. Era muy significativo. En el momento de mayor desesperanza, Dios muestra esperanza. Cuando todo parece perdido, Dios revela un plan. Y dice Jeremías 29: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová,
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que hay una descripción muy detallada, muy minuciosa de Dios al profeta Ezequiel, que está registrada en el capítulo 41:1. Dice: me llevó luego al templo y midió los postes, siendo el ancho de 6 codos de un lado y 6 codos del otro, que era el ancho del tabernáculo. Las medidas eran precisas del templo. El lugar santo, el lugar santísimo, los postes, las puertas, todo estaba perfectamente detallado de parte de Dios para el profeta Ezequiel. Así que los muros y las cámaras también tenían unas medidas, y el Señor fue especialmente meticuloso, dándole las medidas, las cantidades, los espacios, todo diseñado con un propósito y un orden. El edificio occidental, los detalles específicos frente al atrio, las medidas completas del templo, su decoración interior, el revestimiento en madera, las palmeras talladas, cada uno de los detalles exquisitos que el Señor le hablaba a Ezequiel en medio de este mensaje. Y había un propósito de Dios con esta visión, y era restaurar la esperanza del pueblo de Dios. El pueblo necesitaba saber que Dios no los había olvidado. Aunque el templo físico estaba destruido, Dios ya tenía el plano de la restauración. La visión era detallada y mostraba que Dios había pensado en todos los detalles. No se le escapó nada al Señor. Y les había dicho: porque así dice Jehová a través del profeta Jeremías: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Era la promesa del fin del cautiverio. Pero antes de este pueblo pecador regresar, había que conocer la santidad de Dios. Cada detalle del templo habla de la santidad divina. Esas medidas exactas muestran el orden perfecto de Dios, la separación entre el lugar santo, el lugar santísimo, toda la presencia de los querubines tallados representan una presencia angelical que guardaba la santidad de Dios. Y el Señor siempre en su palabra nos ha demandado santidad, nos ha exhortado a la santidad. También a través del templo mostraba para su pueblo un futuro glorioso. Esta visión apunta a un cumplimiento futuro. Primero, al retorno del exilio y la reconstrucción del templo. También a la iglesia como templo de Dios. También hay un mensaje escatológico, que es la Nueva Jerusalén, que nos la habla el profeta, el apóstol Juan en Apocalipsis 21:3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos. Había un mensaje de esperanza para todo el pueblo de Dios, pero también esto nos llevaba a un mensaje que llamaba al arrepentimiento y a la reflexión. Al final, la visión completa del templo, Dios le dice a Ezequiel: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus iniquidades, y midan el diseño de ella. La perfección del templo debía hacer que el pueblo se avergonzara de cómo habían profanado el templo anterior. Era un llamado a volver la esperanza. Y las promesas inmediatas era ese retorno, y era una restauración de la tierra, y era colocar un nuevo corazón en ellos, porque la palabra que llegó al profeta Ezequiel les decía: os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. También había con esto las promesas de un Salvador. La visión del templo de Ezequiel señala a la realidad mayor, la necesidad de un Salvador. Este templo apuntaba a Cristo, y todo, como siempre, apunta a nuestro Señor Jesucristo. El templo perfecto, Ezequiel vio que solo podía cumplirse en Cristo,
¿Por qué? Porque el hombre es pecador y no puede construir un templo verdaderamente santo. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo Cristo podía ser el lugar perfecto donde Dios y el hombre se encontraran, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo en Cristo se cumple la perfecta santidad que Dios requiere. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Así que esta promesa de Dios nos habla de esa llegada, de ese Mesías, de ese postrero Adán que vendría a restaurarnos del pecado. Todas estas promesas de Dios habilita al pueblo o a su pueblo para siempre, para que nosotros, como al día de hoy, tengamos una puerta abierta para buscar al Señor, para arrepentirnos de nuestros pecados y vivir esa vida que el Señor nos promete en su palabra. Enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La gloria de Dios lo ha llenado todo. Así que la aplicación para nuestras vidas es, aunque no estamos en Babilonia, estamos pasando por momentos difíciles, por tentaciones, por abandono de la palabra de Dios, por falta de disciplinas espirituales, por los afanes del mundo. El pueblo de Dios vivía todos estos pecados y el día de hoy este es un símil para cada uno de nosotros. Este mensaje que recibió Ezequiel 500 años antes, al día de hoy aplica perfectamente para personas como nosotros que vivimos mediante las dificultades de la carne y del mundo. Así que cerramos nuestro tiempo para dándole gracias al Señor, entendiendo que cada prueba tiene un propósito, que cada espera tiene un tiempo exacto, que cada dolor tiene una razón en el plan de Dios. Esto nos enseña que no hay errores en el diseño de Dios, que no hay accidentes cuando estamos en las manos de Dios, que el Señor es soberano, que el Señor es suficiente, que el Señor cumple su plan y su propósito en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por este mensaje, Señor, por esta mañana. Padre, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz, por rescatarnos del destino de pecado, de estar apartados de ti eternamente. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pido que bendigas a cada persona que escucha este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito, mis queridos hermanos, a que continúen escuchando diariamente el devocional directo al corazón. Esta semana estaremos profundizando en los capítulos 42 al 48 de Ezequiel, donde veremos el regreso de la gloria de Dios al templo y las ordenanzas para la adoración a la tierra prometida. Que tengan un día lleno de victoria y bendición.